donde inicia, aquí se nota que dice Puente de Calderón, ¿sí? Puente de Calderón es un lugar que está aquí muy cerca en automóvil. Bueno, cerca de Zapotlanejo, ¿no? Sí, adelantito de Zapotlanejo, Ajá. como yendo hacia Tepatitlán, pero adelantito, casi en la salida, digamos, de Zapotlanejo. No avanza uno mucho cuando ya llegó a Puente de Calderón, que actualmente han hecho ahí como un lugar de recreación, eh, un parque, algo así hay ahí, va la familia a pasar ahí un rato. Es un lugar para conocer, para ir y estar ahí un momento, ¿no? Así que si pueden algún día ir y conocer el Puente de Calderón, ahí es donde don Miguel Hidalgo sufre su derrota, huye hacia el norte por todo lo que marca en la imagen la línea roja, ¿no? Y hasta arriba dice hacia Catita de Baján, por allá es donde es detenido don Miguel Hidalgo y Costilla. Pasó por Zacatecas, San Luis, hacia Catita de Baján y allá es donde es detenido don Miguel Hidalgo, ¿sí? Les había yo comentado que conozco a un señor que actualmente es notario público. ¿No han escuchado ustedes el nombre de Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández? No, profe. ¿No? Creo que no me acuerdo, la verdad. Ok, nadie vive acá en Tonalá y conoce la notaría número 6. Yo vivo acá por Tonalá, pero no realmente, La no me he notaría Yo dado por número vivo, 6. yo vivo acá en conocer. Tonalá y por unos trámites que acabo de realizar, sé que la 5 es la de aquí del Rosario, creo que no me acuerdo si es la número 9, la del Canuchín, y no me acuerdo si la 6 es la de Loma Dorada, la que está, de los arcos de Loma Dorada hacia arribita. Como yendo para el Walmart, ¿no? Ajá, antes de llegar a donde se pone el tianguis de los sábados. No, la 6, perdone, no he accionado en la cámara. La 6 es la que está de la clínica 93. Ya ven que hacia el final de la avenida, en la avenida Tonaltecas, está ahí por donde está el Paseo de los Guardianes, hay un Oxxo hacia el final, como yendo hacia Arroyo para ir a tomar la carretera que va hacia Arroyo del Medio. Ah, sí, enfrente de un que es un Bancomer, un Por allá, un Banorte, por allá, Banorte. adelantito del Oxxo, hacia allá, como a unas 3 cuadras está la notaría 6. Ahí trabaja, bueno, es el notario, el maestro también, ya es una persona, bueno, es una persona ya, bueno, es grande, pues yo lo conozco, hemos platicado algunas veces, ¿no? Pero hasta antes de la pandemia, él era una persona todavía muy activa. Por lo de la pandemia, bueno, ya saben, las personas mayores tuvieron que recluirse un poco más, resguardarse un poco más. Ahorita no sé si ya haya vuelto a sus actividades normales, pero una persona muy activa, eh, una persona muy estudiosa también, es abogado de profesión, fue diputado, se le reconoce en el medio político como un diputado al que nunca se le ha señalado hechos que tengan que ver como con su honorabilidad, ¿no? Fue precandidato por ahí a algunos otros cargos públicos, pero bueno, pues
por alguna razón no llegó a ser alcalde de Guadalajara. Pero don Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández es, si no mal recuerdo, nos mencionó que era la séptima o la quinta generación, la séptima más bien creo, de descendencia de don Miguel Hidalgo y Costilla Hernández. Y es una, ¿cómo les diré? Cuando uno está con él y él platica historias que él ha escuchado de su ascendencia, de su familia, ¿no? Es interesante escuchar las historias que guardan, pues, en la familia, ¿no? Por ahí sí un día de hecho, él tiene un hijo que le pusieron a Miguel, ¿no? Entonces se llama Miguel Hidalgo y Costilla Ramos, es el hijo. Entonces, si un día van a la notaría 6 y está por ahí el señor notario, el licenciado Francisco Javier, sepan, ahí hay una, en la notaría a la entrada, a mano izquierda, hay una nota periodística encuadrada en un marco grande, ¿no? Que habla un poco acerca de él. Que sepan que él es descendiente de don Miguel Hidalgo y Costilla, a quien se le reconoce como el padre de la patria. ¿Va? Como anécdota de la clase de Historia de México. ¿Sale? Ok. Entonces, don Miguel Hidalgo y Costilla es capturado en la zona de Acatita de Baján. Pocos días después es fusilado en Chihuahua. La muerte de Hidalgo marca el fin de la primera etapa del movimiento de independencia. ¿Algún comentario hasta aquí, muchachos? ¿Comentario? ¿Pregunta? Profe, yo quiero decir algo. A ver. Yo sí he ido al puente de Calderón, nada más que si no recordaba muy bien, fui en la prepa. De hecho, lo que le estaba diciendo a Moni. Y estaba buscando unas fotos, bueno, de mis compañeros de cuando fuimos. Y mire, hasta encontré esta, no sé si se alcanza a percibir bien. De una como piedra, como un tronco que hay o había, no sé. Ajá. Y nos intentábamos subir. Y de hecho tengo otra donde nos sentamos como en el puente y eso, y nos tomamos una foto. Ahí es el puente de Calderón. Ajá, y ahorita me acordé, y de hecho estaba buscando las fotos, nomás que no las tenía yo, las encontré en un perfil de una ex compañera. Ok. Pero sí, estaba muy bonito. Cuando fuimos nosotros estaba muy bonito. Ahorita ya tengo mucho tiempo que no voy. Muy bien. ¿Fuera en plan de estudio o en plan de...? No, de estudio. Nos llevó el profesor de historia. Ah, perfecto. Ahí es Y ese Puente de mismo Calderón. día, ¿mande? Ahí es Puente de Calderón, ahí es donde don Miguel Hidalgo sufre la primera derrota y a partir de ahí él tiene que huir hacia el norte, ¿no? Y es apresado y es fusilado a los pocos días, don Miguel Hidalgo. ¿Sí? Sí, es un lugar para ir a descansar, para ir a recrear un poco, pero tiene un valor histórico. Y luego también hay otro que ojalá lo puedan ver en internet, que le llaman la Ruta de Independencia. Es interesante. Por ejemplo, en Puente Grande, aquí adelantito hacia la salida a Zapotlanejo, si un día ustedes pasan por ahí, hay una parada de camiones y enfrente hay como una especie de monumento, como una cabeza de águila. Esos puntos van marcando, esos monumentos como cabezas de águila, si no mal recuerdo, van marcando lo que es la ruta de la independencia. ¿Sí? Pero es importantísimo remarcar que don Miguel Hidalgo y Costilla, siendo sacerdote criollo, es decir, hijo de españoles, nacido en México, era un hombre que sabía de las ideas de la Ilustración, las ideas de la democracia, sobre todo las ideas de aquellos hombres pensadores, sobre todo franceses e ingleses. Si tienen la oportunidad, lean en internet
el renacimiento o renacentismo, periodo renacentista. Y van a encontrar ahí una serie de nombres de hombres y mujeres que desde aquel entonces, ¿sí? Desde aquel entonces ya nos decían que la razón es la única herramienta que nos puede llevar al conocimiento, a la sabiduría, a encontrar una mejor forma de vida, ¿no? Ya nos decían que hay mejores formas de gobierno, ya nos decían que el hombre es capaz de aprender, de crear, de desarrollarse, de ser personas cultas, ¿sí? Miren, algunos a lo mejor van a sentir ahí como que, pero, digo, uno observa, uno ve, yo cuando recién llegué acá, llegué a vivir a Zapotlanejo. Ustedes saben, Zapotlanejo, el auge económico, el comercio textil que hay en Zapotlanejo, ¿no? Yo en aquel entonces ya tenía 20 y tantos años, no había hecho una carrera, pero siempre era como autodidacta, ¿no? Leía ya algunos libros de filosofía, siempre me gustó mucho la filosofía, y entonces veía a los jóvenes, ¿no? Que ya poseían ahí en Zapotlanejo, sobre todo economía, ¿no? En esto de la fiesta, del alcohol, de andar en el auto con la música a todo volumen, ¿no? Acá que es muy, la música de banda, ¿no? Y de pronto uno choca, en la mente de uno chocan estas cosas, ¿no? Porque por un lado, hay hombres, hay mujeres en la historia de las ideas, ¿sí? En la historia de nuestro país, que hablan, que en la historia hablan, se escribe en la historia, ¿no? Que hay ideas que uno tiene que saber, que uno tiene que pensar, que uno tiene que retroalimentar, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Y de pronto uno ve a nuestros jóvenes que andan, que están como viviendo en otras cosas, en otro mundo, ¿no? Que, pues sí, la alegría y la fiesta, ¿no? Pero nuestro país, nuestro municipio, ocupa de personas que piensen en otro tipo de cosas. ¿Sí me explico? Digo, de pronto, como que las cosas chocan en el pensamiento, porque decimos, un día yo lo platicaba con unos compañeros de la Escuela de Derecho. ¿Cuántos hombres y mujeres en edad productiva llevamos adelante la economía, tratamos de empujar la educación, tratamos de empujar un poco al país, a nuestro municipio, a nuestra familia, ¿no? Hacia una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Y cuántas personas, ¿no? En etapa productiva, y qué bueno que ustedes se levantan los sábados y dedican toda la mañana a estudiar, porque eso habla muy bien de ustedes, ¿no? Pero, ¿cuánto es el porcentaje de las personas en edad productiva que estamos en esos intentos, ¿no? De mejorar nuestra propia vida? Y cuando nos sobra un poco de tiempo, mejorar también la vida de nuestra comunidad, ¿no? Quizás muy pocos, ¿sí? Pero cuando uno lee la historia, uno se da cuenta que hubo hombres y mujeres que fueron capaces de, inclusive, digamos, a costa de su propia vida, vivir en base a ideales, en base a convicciones, ¿no? Don Miguel Hidalgo es un ejemplo de este tipo de personas que va más allá de lo que es su vida personal, ¿sí? Es un hombre que es capaz de leer, de estudiar a grandes pensadores y vivir en base a eso, ¿sí? Ok, se acaba la primera etapa. Don Miguel Hidalgo y Costilla, surge otra figura, otro personaje, que es don José María Morelos y Pavón. Juanita, ¿está por ahí, Juanita? Para que nos lea
Sí, maestro. Esta diapositiva, segunda etapa, José María Morelos y Pavón. Sí, Adelante. maestro. Ignacio López Rayón y José María Morelos y Pavón continuaron el movimiento, que para entonces ya había tomado otro sentido. Morelos vio la necesidad de establecer un gobierno que coordinara la lucha insurgente. Así, el 14 de septiembre de 1813 formó un Congreso Nacional en Chilpancingo, conocido como el primer Congreso de Anáhuac. Ante este Congreso, Morelos dio a conocer los sentimientos de la nación. En este documento, Morelos declara que América era independiente de España y que el poder surge del pueblo. Establecía también como forma de gobierno una república con división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Ok. Quizás el documento más importante de la obra de José María Morelos y Pavón, Los sentimientos de la nación, ¿no? Ahí él establece ya que América es libre, independiente de España, y hay una idea que quizás hoy no terminamos de asimilar. Hoy no terminamos de comprender esta idea. Él declaraba que el poder surge del pueblo. Lo dice nuestra Constitución, ¿sí? El poder dimana del pueblo. Pero, ¿quiénes van a ir a votar el domingo? ¿Todos van a ir a votar el domingo? Todos tienen ahí como que la idea de levantarse. Recomendación, digo, independientemente del voto que vayan a ejercer, ¿no? Luego nos metemos en estas situaciones del voto, pero la recomendación es que puedan acudir temprano, porque hoy hay un protocolo de sanidad que va a ser la votación lenta, ¿no? Van a pasar 2 personas a la casilla y cuando salgan esas 2 personas van a poder entrar otras 2. Va a haber todo un protocolo sanitario que va a ser lenta la votación. Así que quien tenga la idea de ir a votar, pues lo más recomendable es que vaya temprano, ¿no? Pero Maestro. este ejercicio del domingo tiene que ver con esto. El poder dimana del pueblo, el poder surge del pueblo. José María Morelos Pavón ya lo establecía en los sentimientos de la nación, ¿sí? ¿Qué significa que el poder dimana del pueblo? ¿Qué idea les da? ¿Alguien me quiere dar un comentario sobre esto? ¿Qué implica que exista un principio, un criterio, un ideal en el marco de la independencia, un principio constitucional que nos diga que el poder dimana del pueblo? Una idea que proviene precisamente de las ideas de la Ilustración. Y que creo yo que en la actualidad la mayoría de los ciudadanos, la mayoría de los mexicanos, cuando alcanzamos la mayoría de edad y pasa nuestra vida, no logramos todavía como asimilar o comprender qué es lo que significa eso. Se puede decir que, bueno, como dice, que el pueblo sea el mismo el que se rige, que ellos son que lo del pueblo sea para el pueblo. Bastante usada también esa frase. Que el gobierno, que el regimiento total sea utilizado todo para el pueblo, sea del mismo pueblo, que toda la organización sea del pueblo, como lo dice también en las causas externas que vienen ahí de la Ilustración, que esas ideas son las que tenían y son las que influyeron mucho, por ejemplo, para acá también fue una de las causas externas que apoyaron mucho aquí a avanzar el movimiento de la revolución. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar sobre este principio, este criterio del poder dimana o surge del pueblo? José María Morelos Pavón, también sacerdote, creo que entiende muy bien este principio, el poder dimana del pueblo.
el domingo hay que ir a votar. Bueno, algunos irán a votar, algunos iremos a votar, ¿no? Tiene que ver con esto. Tiene que ver con que el pueblo tiene la disposición, tiene la capacidad, que el pueblo, fíjense bien, el pueblo, esto que yo les decía sobre la razón y la democracia, ¿no? El pueblo debería de tener la capacidad de, a partir de la razón, del raciocinio, poder discernir quién es apto, quién es la mejor opción para poder llevar las riendas de nuestra sociedad. El poder divino del pueblo tiene que ver con el crecimiento, la maduración, el desarrollo de una cultura democrática del pueblo. ¿Sí? El poder surge del pueblo o dimana del pueblo. Quiere decir que nosotros como ciudadanos tenemos que madurar, que crecer para tener la capacidad de poder elegir a nuestros gobernantes. Hay una frase que a mí no me gusta. El pueblo tiene el gobierno que merece, ¿no? No me gusta esa frase. Porque nosotros, históricamente, ¿no? Digo, de pronto a los años nos damos cuenta que nos equivocamos una y otra vez, ¿no? Al elegir a nuestros gobernantes, ¿sí? Algunos, yo recuerdo cuando estaba el anterior presidente de la República, ¿no? Se escuchaba mucho decir, oh, no, que es guapo, ¿no? Y la pregunta era si esto era un factor para elegirlo como presidente, ¿no? Y cosas como esas, ¿no? El poder divino del pueblo, decía don José María Morelos y Pavón en sus Sentimientos de la Nación, implica muchas cosas. Implica que el pueblo pueda crecer o deba crecer, que como ciudadanos maduremos también no solo las cosas personales, sino las ideas que tienen que ver con la democracia y con la sociedad y con el país, ¿no? Digo, al principio yo les decía que hay un libro que se llama ¿Qué es la historia? De Edward Cars. Y Cars hace una pregunta ahí, ¿qué es la historia? Y él dice que la historia es un diálogo constante entre el presente y el pasado. ¿Sí? Y yo trato de poder hacer este ejercicio de estarnos preguntando cosas de el presente que tienen que ver con el pasado, con la historia de México. ¿Sí? En el grupo del cuatrimestre anterior había una compañera de ustedes, una alumna que decía que si la independencia sirvió para algo. Uf, yo me quedé así como que... No, parece una pregunta como absurda, pero a la vez no. Preguntar si el movimiento de independencia, si la muerte de cientos, si la muerte de don Miguel Hidalgo sirvió para algo, ¿no? Dices que yo veo al país actualmente y me pregunto si la independencia, la revolución, sirvió para algo, ¿no? Yo creo que eso depende mucho de cada uno de nosotros. ¿Sí? Ok, vamos a seguir leyendo. Don José María Morelos y Pavón. Bueno, en los Sentimientos de la Nación, además de lo que ya platicamos, también don José María Morelos y Pavón eliminaba la esclavitud y los tributos, declarando a todos iguales, la igualdad, ¿sí? Ante la ley. En este documento también se presentaba como única la religión católica, haciendo que ahí como que se resbaló don José María Morelos y Pavón, pero bueno, hoy ya estamos en otra época, hoy hay tolerancia, hoy no podemos juzgar a nadie por sus preferencias políticas. ¿Qué más? ¿Cuáles otras preferencias se merecen nuestro respeto hacia las demás personas? ¿Alguien sabe? En lo sexual. También.
La preferencia sexual, ¿qué más? Religión. Religión, muy bien, sí. Políticas religiosas y actualmente ya se incluyó la preferencia que tiene que ver con nuestra sexualidad, ¿no? Que tiene que ver con el respeto. Por eso yo decía, bueno, que a lo mejor don José María Morelos, en aquella época, ¿no? En aquel entonces donde prevalecía todavía la idea de una hegemonía del catolicismo, como que por ahí se resbaló un poquito, pero bueno, era otra época, hoy estamos en una época totalmente diferente, ¿sí? Hoy inclusive las preferencias que tienen que ver con la sexualidad merecen el respeto, ¿sí? Sentimientos de la nación. 1. Que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione, dando al mundo las razones. Número 5. Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario, ¿no? Eligiendo las provincias, sus vocales, y estos a los demás, que deben ser sujetos sabios y de probidad. ¿Cómo deben de ser nuestros gobernantes que vamos a elegir este domingo? Mañana, ya, a esta hora. ¿Cómo deben de ser? Deben ser sujetos que sabios y de probidad. Elijan al que más cumple estos requisitos. Piensen en los sentimientos de la nación. De don José María Morelos. Comentarios hasta aquí, muchachos. Esta es la segunda etapa de la independencia. ¿Habrá alguno que reúna los requisitos, algún candidato de sus municipios? Mejor Sabio no y de votamos, probidad? No, sí, profe. no, profe, porque nomás no se completan. De Yo hecho, honestamente, perdón, en Tonalá, al único que conozco es el que va por el verde ecologista. Ajá, Nájera, es el único que conozco y lo conozco porque él me dio clases hace como 6 años. ok. Es el único que conozco, es el único que bueno, que yo supe que se arrimó por acá, por donde yo vivo, pero yo no conozco a nadie ni conozco sus propuestas, no sé nada de ellos. Al único que conozco es a Nájera y eso porque lo conozco desde hace años. Ok. maestro, A y mi luego punto de vista no se hace ni uno de Exactamente, no, todos. por eso luego también ni a estamos cuál viendo irle. a quién votar, por cuál es cuál es el mejorcito, porque ya no sabemos. Bueno, dicen que de los males el menos peor, ¿no? Em, Cuando uno lee de historia y cuando uno lee de filosofía, uno se da cuenta de que ha habido hombres, mujeres, que, oigan, ¿qué hora es? 9:17. 9:17. Ok, ya. Vamos a terminar aquí la clase. Hay hombres y mujeres que han vivido, que han escrito, que han pensado en base a convicciones y en base a ideales, ¿sí? Que don José María Morelos y Pavón diga que nuestras autoridades deben ser sujetos sabios y de probidad. Yo hace unos 3 días pensaba que nuestros políticos deberían de tener la capacidad, la madurez, la claridad, la transparencia de poder dialogar entre ellos y poder trabajar entre ellos en pro de un bien común. Que la palabra oposición no debe de existir en el servicio público, sino la integración de las personas que están interesados en el bien social. ¿Sí me explico? Porque hoy se oye mucho que la oposición, de pronto yo pensaba que es una palabra que no debe de existir en la administración pública, ¿sí? Sino la integración, el diálogo, la retroalimentación en pro del bien del municipio, del estado, del país, de la colonia, ¿no? Pero son ideales, son ideas, son inquietudes.
pues hubo hombres y mujeres en nuestra historia que vivieron en torno a eso. Lo que hoy nos hace falta mucho tener convicciones, tener ideales, ¿no? Y vivir sobre todo en torno a eso es actualmente complicadísimo, ¿no? Bueno, pues nos vemos entonces en clase virtual el próximo sábado, ¿no? ¿Nadie de ustedes quiso asistir a la escuela? ¿Algunos sí querían? Pues Yo- yo sí confirmé mi asistencia, pero yo no también. sé. Pero ya dijeron también. que siempre no. Ya les confirmaron que siempre no. Nos mandaron un mensaje al grupo de WhatsApp y nos pusieron que la respuesta fue muy baja, que por lo Ok. mismo que como fue muy baja, continuábamos en línea. Perfecto. Yo también confirmé Va. que sí. Pues nos Profesor, vemos. Y entonces, discúlpela. por ahí del lunes les mando a decir cuál sería la evaluación, ¿sale? Ok, profe, ¿Va? disculpe la interrupción. Quise subir mi tarea el día de ayer, no me permitió subir mi tarea a Classroom. ¿No? Ok. No, de hecho, le dejé un comentario ahí. Ok, está bien, yo lo checo. Ok, ¿Va? muchas gracias. Va, hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, que descanse, hasta luego. Buen Gracias. día, gracias. Gracias, Hasta luego. maestro. Gracias, profe.